Bienvenidos a Audio Mentores, el rincón donde las grandes obras literarias se transforman en experiencias sonoras que enriquecen nuestra vida, expanden nuestra visión del mundo y nos invitan a reflexionar sobre los valores que nos definen como individuos y como sociedad. Hoy, te traemos una obra que, aunque fue escrita en el siglo XIX, sigue resonando con la misma fuerza en la actualidad, La familia de Albareda de Fernán Caballero. En este recorrido por los 15 capítulos de la obra, te sumergirás en una historia profunda que explora los dilemas morales, las tensiones familiares y las dinámicas sociales de la época. Pero, más allá de las páginas y los personajes, descubrirás cómo las lecciones del pasado siguen siendo relevantes para nuestra vida cotidiana, abordando temas como la educación, el sacrificio, el amor y los conflictos internos que todos, en algún momento, enfrentamos. Cada capítulo de La familia de Albareda es una ventana al corazón de una familia española del siglo XIX, que a través de sus virtudes y defectos, nos invita a reflexionar sobre cómo formamos nuestras propias familias, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Pero, lo más importante, es que cada capítulo nos reta a preguntarnos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante los desafíos de la vida? ¿Qué valores queremos transmitir a las futuras generaciones? Antes de comenzar, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad en Audio Mentores. Si aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo para no perderte ni un solo contenido que traemos para ti. No olvides darle like a este vídeo si sientes que la literatura tiene el poder de transformar, y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Solo así, podremos seguir creciendo juntos y compartiendo más momentos literarios. Ahora sí, acompáñanos en este fascinante viaje a través de La familia de Albareda. Vamos a explorar los valores que los Albareda intentan mantener vivos, las luchas internas de cada miembro y, sobre todo, cómo los lazos familiares, aunque a veces frágiles, pueden ser la mayor fuente de fortaleza ante las adversidades de la vida. Prepárate para descubrir una obra rica en enseñanzas y emociones. Comencemos. Capítulo 1. El hogar de Albareda. En las primeras líneas de La familia de Albareda, Fernán Caballero nos introduce en una casa que no solo es el escenario físico de la obra, sino también un reflejo profundo de la sociedad española del siglo XIX. Es en este hogar donde se viven los amores, sacrificios, tensiones y anhelos de sus habitantes. A través de sus paredes se gestan tanto los más altos ideales como las más dolorosas desilusiones. La familia de Albareda estaba compuesta por un número no pequeño de miembros, y todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, vivían bajo la misma casa, compartiendo la suerte, las alegrías y las penas de todos. El hogar de los Albareda no es solo un lugar físico, es un microcosmos lleno de emociones complejas, y las relaciones entre sus miembros reflejan las normas, valores y tensiones de la sociedad en la que viven. Desde el principio, el narrador nos describe una familia que, aunque profundamente unida, está marcada por la distancia emocional que existe entre las diferentes generaciones. Aquí reside el primer conflicto de la obra. Los deseos de los jóvenes se ven limitados por las expectativas de los mayores, lo que establece una de las principales tensiones en la narrativa. Los padres de familia, figuras centrales de la estructura familiar, son los que imprimen la dirección y la moral que deben seguir sus hijos. El padre, un hombre de carácter firme, tiene una visión muy clara de lo que debe ser la vida de sus hijos, de lo que es moralmente aceptable y lo que no. Él no solo es un modelo de autoridad, sino también el eje en torno al cual gira la disciplina familiar. La madre, por otro lado, representa la dulzura, la comprensión y el amor incondicional, pero también se encuentra atrapada en las expectativas de la sociedad sobre su rol como mujer y madre. El padre de familia, hombre de carácter firme y recto, no permitía que nada se interpusiera entre sus principios y sus hijos. La educación que les daba era severa, pero buscaba darles el sentido de la responsabilidad. En esta frase, se deja clara la naturaleza del padre. Es un hombre de principios inquebrantables que, por encima de todo, valora la disciplina y la responsabilidad. Sin embargo, su rígido concepto de la educación genera una brecha generacional con sus hijos, quienes no siempre comprenden ni aceptan la severidad de su figura. El padre es un reflejo de la autoridad que dominaba la época, pero también de una idea de familia que, aunque sólida, está condenada a enfrentarse a los cambios sociales y personales de los hijos. La madre, en cambio, tiene un rol más moderador y conciliador. Su amor por sus hijos es tan profundo que muchas veces sacrifica su propio bienestar y sus deseos personales por el de ellos. Ella está allí para suavizar los choques entre los miembros de la familia y asegurar que,
aunque los conflictos se presenten, la paz siempre se mantenga en el hogar. La madre de Albareda es una figura que representa el afecto y la estabilidad, un pilar esencial sobre el cual se cimienta la estructura emocional de la familia. La madre, siempre atenta, era el refugio donde sus hijos encontraban consuelo en momentos de angustia. Su sabiduría y cariño eran las bases de un hogar donde la paz se mantenía a pesar de las dificultades. La figura materna es la encargada de mantener la armonía, y su influencia, aunque silenciosa en ocasiones, es la que tiene un poder más duradero. No obstante, la madre también se enfrenta a los desafíos que la sociedad le impone, especialmente en lo que respecta a su rol dentro de la familia. A menudo, sus deseos y sentimientos se ven relegados en beneficio de las necesidades de su esposo e hijos, lo que le otorga una posición de sacrificio constante. En este primer capítulo, el hogar de los Albareda se presenta no solo como el lugar de convivencia, sino también como el campo de batalla donde se libran las luchas internas de cada uno de sus miembros. Los hermanos, aunque unidos por la sangre, tienen aspiraciones y deseos que no siempre coinciden. Mientras algunos parecen estar conformes con seguir las reglas de la familia y adaptarse a las expectativas de los padres, otros sienten la necesidad de desafiar estas normas y buscar su propio camino. Este contraste es esencial para el desarrollo de la trama, pues crea un espacio de tensión y conflicto entre los diferentes miembros de la familia. Cada uno de los hijos, aunque formaban parte de un todo, tenían ambiciones propias. La lucha por lograr sus deseos era continua, y no siempre coincidía con los deseos del padre. Este fragmento revela la lucha interna que se gestará a lo largo de toda la obra. Los hijos, aunque conviven bajo el mismo techo, están siendo testigos de un choque generacional que pone en duda los valores tradicionales y el futuro que sus padres intentan diseñar para ellos. La familia, lejos de ser un ente homogéneo, es un conjunto de seres humanos con personalidades, deseos y sueños divergentes. Al mismo tiempo, este primer capítulo también establece el tono de la obra. A través de las descripciones detalladas de los personajes y su entorno, Fernán Caballero nos presenta una España de finales del siglo XIX, donde las normas sociales son estrictas y las expectativas de vida se ven marcadas por el deber y la honra. El narrador describe cómo, en medio de este rígido marco social, se abren espacios para las emociones humanas más universales: el amor, la frustración, la ambición y el deseo de libertad. La casa, como una fortaleza, preservaba a sus miembros de las influencias externas, pero también los confinaba dentro de sus propios límites. Esta frase encapsula perfectamente el dilema de la familia Albareda. La casa es tanto un refugio como una prisión, un lugar donde los miembros pueden hallar consuelo y apoyo, pero también donde se sienten atrapados por las expectativas familiares y sociales. La familia es la representación de la sociedad misma, con sus virtudes y defectos, y el conflicto entre la libertad individual y la tradición colectiva está a punto de desatarse. En resumen, el primer capítulo de La familia de Albareda nos ofrece una introducción profunda a los personajes y a los conflictos que marcarán el desarrollo de la obra. A través de sus descripciones detalladas y las citas reveladoras, Fernán Caballero nos presenta un hogar lleno de tensiones, pero también de amor y sacrificio. Nos prepara para lo que vendrá, una exploración de los límites de la autoridad, el choque generacional y la búsqueda de la libertad en un mundo que no siempre está dispuesto a concederla. Capítulo 2. Los hijos de la familia Albareda. En el segundo capítulo de La familia de Albareda, Fernán Caballero profundiza en los personajes principales, los hijos de la familia, quienes comienzan a manifestar sus personalidades y deseos. Es aquí donde la obra da un giro importante al presentar las tensiones que surgen entre los jóvenes y la figura autoritaria del padre. La vida en la casa de los Albareda, aunque cómoda y bien estructurada, se ve marcada por la lucha interna de los hijos, que se sienten atrapados entre la rígida moralidad impuesta por su padre y sus propios anhelos de libertad. La primera en destacar es Isabel, la hija mayor. A pesar de ser un reflejo de los ideales tradicionales que se esperan de una joven de su posición, Isabel se encuentra inmersa en una lucha interna entre la obediencia a su familia y la exploración de sus propios deseos. Su belleza, su bondad y su carácter serio la convierten en un modelo para el resto de la familia, pero también la atrapan en las expectativas de una sociedad que le exige comportarse de manera ejemplar. Isabel era una joven cuya belleza y modestia no pasaban desapercibidas. Su alma era buena, pero su corazón guardaba deseos que no sabía cómo expresar. Este fragmento refleja la complejidad del personaje de Isabel. Aunque está destinada a cumplir con un rol tradicional de esposa y madre,
su interior alberga deseos que van más allá de lo que la sociedad le permite. La imposición de estas normas sociales la hace sentirse aprisionada, atrapada entre sus propios sueños y lo que se espera de ella. El corazón de Isabel, aunque lleno de amor y bondad, también esconde inquietudes que le son ajenas a sus padres. Por otro lado, Felipe, el hermano menor, es el personaje que más sufre debido a la relación conflictiva con su padre. Mientras que Isabel tiene una relación más cercana y comprendida con los padres, Felipe es el hijo rebelde, el que constantemente se enfrenta a las expectativas familiares. A menudo se siente incomprendido y marginado por la autoridad paterna, que no logra ver más allá de su figura como hijo obediente. Felipe, aunque joven, ya manifestaba su carácter inquieto y rebelde. Su vida parecía estar marcada por una lucha constante contra la voluntad de su padre. A través de Felipe, Fernán Caballero introduce la figura del hijo que cuestiona la autoridad, que busca su propio camino a pesar de las presiones de su entorno. Esta lucha entre el joven y el padre representa un conflicto generacional que es común en todas las sociedades, pero especialmente en la España de la época, donde las normas familiares y sociales eran extremadamente rígidas. El contraste entre Isabel y Felipe es la manifestación de una familia que se ve dividida entre aquellos que buscan la estabilidad y el cumplimiento de los deberes tradicionales, y aquellos que desean una vida diferente, más libre y menos limitada por los convencionalismos. Este choque de ideales dentro de la familia Albareda es el que marca la trama principal de la novela, ya que los jóvenes, al comenzar a tomar sus propias decisiones, se alejan cada vez más de las expectativas de su padre. Mientras tanto, Luis, el hermano mediano, mantiene una posición más neutral. No es ni el rebelde como Felipe, ni la obediente hija mayor como Isabel. Luis es el que más disfruta de las comodidades de la vida familiar, pero también es el que se siente más vulnerable a la presión social, pues no sabe si debe seguir el ejemplo de su hermana o el de su hermano. En su vida diaria, se muestra complaciente y se adapta a las exigencias del hogar, pero en su interior guarda una confusión sobre lo que realmente quiere para su futuro. Luis, entre la tranquilidad y el desconcierto, se veía atrapado entre dos mundos, el de su padre y el de sus hermanos. A veces deseaba que todo fuera más sencillo. Este fragmento describe perfectamente la indecisión de Luis, un personaje que representa a aquellos que se sienten perdidos entre dos realidades, la estabilidad familiar y el deseo de independencia. Luis se enfrenta a la presión de sus padres, pero también es consciente de las expectativas de sus hermanos y de la sociedad que lo rodea. Su vida parece no tener un rumbo claro, pues siempre está en medio de los conflictos que surgen en la casa de los Albareda. La familia de Albareda, en este segundo capítulo, deja claro que no existe una vida tranquila o sencilla en el seno de la familia. Cada miembro tiene sus propias luchas internas, pero éstas se ven reflejadas en su relación con los demás, sobre todo con el padre, cuya figura autoritaria parece amenazar la paz y la libertad de todos. A través de los hijos, Caballero nos presenta una sociedad que se está transformando, y cada uno de ellos representa una parte de esta evolución, ya sea la sumisión al orden establecido o el desafío a las normas que han regido la vida de sus padres. La madre de los hijos de Albareda, por su parte, observa estos conflictos en silencio. Aunque su presencia es crucial para el bienestar emocional de los jóvenes, su rol como mujer en la sociedad de la época la limita a ser una figura de apoyo, sin poder intervenir abiertamente en los enfrentamientos entre los hijos y el padre. A menudo se muestra como una figura conciliadora, tratando de suavizar los desacuerdos, pero, al igual que sus hijos, se siente atrapada en las normas sociales y familiares que rigen su vida. La madre, mientras tanto, observaba todo en silencio, sin intervenir más allá de sus caricias y palabras de consuelo. Su amor por sus hijos era evidente, pero su poder de influencia era limitado por la rígida estructura familiar. Este fragmento resalta la limitación de la figura materna en la obra. Aunque su amor y su dedicación a la familia son innegables, su rol dentro del hogar es el de un sostén emocional, pero no una autoridad que pueda desafiar las decisiones del padre. La madre, aunque esencial para la estabilidad emocional de los jóvenes, no tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. El segundo capítulo de la familia de Albareda nos muestra cómo cada uno de los hijos vive su lucha interna. Isabel, Felipe y Luis representan distintas formas de enfrentar la vida y las expectativas familiares. Estos conflictos, aunque personales, reflejan las tensiones de toda una sociedad que está al borde del cambio. En este escenario, la familia se convierte en un microcosmos de las tensiones sociales y de los desafíos que enfrenta cada generación cuando se enfrenta al legado de la anterior. Capítulo 3.
La figura autoritaria del padre. En el tercer capítulo de la familia de Albareda, la atención se centra en la figura del padre, don Pedro Albareda, cuyo carácter y autoridad son fundamentales en la dinámica familiar. Él es el pilar que mantiene la estructura de la casa y es la representación de la tradición y las normas que rigen la vida de sus hijos. Sin embargo, su figura es también la causa de muchas tensiones, pues sus estrictas expectativas sobre el comportamiento y el destino de sus hijos entran en conflicto con los deseos y aspiraciones de estos. Don Pedro es un hombre serio, severo y muy consciente de su rol en la familia. Para él, la autoridad es esencial, y no está dispuesto a ceder ni un milímetro ante las decisiones que sus hijos quieren tomar por sí mismos. Su poder es absoluto en la casa, y aunque intenta actuar con justicia, su severidad no siempre es recibida con agrado. Don Pedro Albareda era un hombre de carácter firme, implacable en sus principios, y su casa reflejaba su naturaleza autoritaria. Sus hijos, aunque lo respetaban, se sentían a menudo oprimidos por su figura. Este fragmento introduce el tema principal del capítulo, la figura de don Pedro como un personaje autoritario. Aunque sus hijos lo respetan, también sienten que su peso sobre ellos es demasiado grande. La figura paterna, tan firme y decisiva, se convierte en el eje de las tensiones familiares. Para él, no hay lugar para el cuestionamiento o la duda, y esta postura genera conflictos con los jóvenes que empiezan a desear más independencia. Don Pedro ve a sus hijos como su legado, pero su visión de lo que debe ser su futuro está claramente influenciada por sus propios ideales y valores. No tiene espacio para la duda ni para la flexibilidad, y espera que cada uno de ellos siga el camino que ha trazado para ellos. La obediencia es un valor fundamental en su vida, y no entiende por qué sus hijos, especialmente Felipe, se resisten a cumplir con los deseos de su padre. La obediencia era para la virtud principal, y toda rebeldía era vista como una afrenta personal. Don Pedro no entendía el deseo de sus hijos de escapar a las normas que él había establecido. Este fragmento refleja cómo la rígida perspectiva de don Pedro entra en conflicto con las personalidades de sus hijos. En su mente, la obediencia es lo más importante, pero en la vida real, esa demanda de sumisión genera resistencia, especialmente en Felipe, quien ve las normas de su padre como una forma de opresión. Esta situación no solo afecta las relaciones dentro de la familia, sino que también ilustra una lucha generacional en la que los padres intentan imponer su visión del mundo a los hijos. Don Pedro, además, es una persona muy orgullosa, y no tolera la idea de que sus hijos cuestionen su autoridad. Para él, la familia debe seguir una línea recta de honor y tradición, y no tiene espacio para las dudas ni para la búsqueda de nuevos caminos. Su orgullo lo hace ciego a las necesidades emocionales de sus hijos, lo que provoca que estos se sientan incomprendidos y frustrados. El orgullo de don Pedro lo cegaba, y no entendía que sus hijos, aunque lo amaban, deseaban ser libres, tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Este fragmento describe cómo el orgullo de don Pedro es un obstáculo en su relación con sus hijos. Aunque ama a su familia, su visión inflexible de lo que debe ser la vida de sus hijos lo priva de la capacidad de empatizar con ellos. Esto provoca una creciente distancia emocional entre él y sus hijos, quienes se sienten atrapados en una estructura que no les permite ser quienes realmente son. Por otro lado, la figura de Isabel, la hija mayor, se presenta como el reflejo de lo que don Pedro considera ideal. Obediente, respetuosa y dispuesta a seguir el camino trazado para ella. Isabel es una joven que ha sido educada para ser el modelo de virtud y decoro. Su relación con su padre es estrecha, pero también está marcada por un temor reverente hacia él. Mientras que en el fondo ella podría tener deseos propios, se siente incapaz de cuestionar las decisiones de su padre, pues su amor por él la ha llevado a aceptar su autoridad sin reservas. Isabel, aunque con su alma llena de deseos y sueños propios, se veía constantemente dominada por el amor que sentía por su padre y el respeto absoluto que le profesaba. Este fragmento muestra cómo Isabel, a pesar de sus deseos internos, vive bajo el yugo de su respeto y amor por su padre. La figura de don Pedro, aunque llena de autoridad, es también una fuente de amor y lealtad para Isabel. Sin embargo, su capacidad de tomar decisiones propias está limitada por su sumisión a la figura paterna. Esto ilustra el dilema que muchas veces enfrentan los hijos en familias autoritarias, la lucha entre el amor y el respeto por los padres y la necesidad de seguir sus propios sueños. A medida que avanzamos en la trama, la figura de don Pedro sigue siendo fundamental. Él representa los valores de la tradición, el orden y la autoridad, pero también es un personaje que limita el crecimiento personal de sus hijos,
especialmente de Felipe, quien siente que su vida está predestinada a seguir las expectativas de su padre. Felipe no podía entender por qué su padre no lo veía como a un ser independiente, capaz de trazar su propio destino. Su vida parecía estar marcada por las huellas de su padre, y esa idea le resultaba insoportable. Este fragmento resalta el conflicto interior de Felipe, quien ve en su padre un obstáculo para su independencia. Felipe, a diferencia de Isabel, no está dispuesto a aceptar pasivamente las decisiones de su padre, y su deseo de libertad y autonomía se convierte en una lucha constante. En este capítulo, Fernán Caballero nos presenta la figura del padre como un símbolo de la autoridad que define la vida de la familia, pero también nos muestra las grietas en esta estructura rígida. Los hijos, aunque respetan a su padre, sienten el peso de sus expectativas, lo que los lleva a cuestionar el camino que les ha trazado. La relación entre don Pedro y sus hijos, especialmente con Felipe, es un reflejo de las tensiones entre tradición y modernidad, entre la autoridad paterna y los deseos de independencia de los hijos. Esta lucha será un tema central en el desarrollo de la novela. Capítulo 4. La revolución de los sentimientos. En este capítulo, Fernán Caballero comienza a explorar las emociones y los deseos ocultos de los personajes, quienes se encuentran atrapados entre la tradición familiar y las crecientes tensiones emocionales que surgen dentro de la casa de los Albareda. La narrativa se adentra más en la psicología de los personajes, especialmente en la lucha interna que enfrentan los hijos, quienes, cada uno a su manera, comienzan a sentir que sus vidas están siendo controladas por las rígidas expectativas de su padre. Este capítulo se enfoca principalmente en la figura de Felipe, el hijo menor de la familia, quien comienza a experimentar una revolución emocional que lo aleja cada vez más de su padre. A lo largo de la obra, Felipe se presenta como el más rebelde de los hijos, aquel que está más dispuesto a desafiar las expectativas de don Pedro, en busca de su propia identidad y felicidad. Felipe, a pesar de su amor filial, no podía evitar sentir que su vida le pertenecía a él y no a su padre. El deseo de seguir su propio camino se hacía cada vez más fuerte, y las palabras de su padre, aunque llenas de buena intención, le sonaban como una cadena que lo mantenía atado a un destino que no deseaba. Este fragmento ilustra la creciente sensación de incomodidad que Felipe siente frente a las expectativas de su padre. El amor que siente por don Pedro no es suficiente para que acepte sin cuestionar las decisiones que le impone. Felipe empieza a sentirse prisionero de un destino que no ha elegido, y esa sensación lo lleva a un profundo conflicto emocional. Por otro lado, el personaje de Isabel sigue siendo una presencia constante en la vida de Felipe. Aunque ella es más sumisa a las decisiones de don Pedro, también comienza a experimentar sus propios conflictos internos. Isabel, como la hija idealizada por su padre, lucha por cumplir con las expectativas de ser la mujer perfecta para su familia, pero su alma anhela algo más. A lo largo del capítulo, la autora muestra cómo Isabel se siente atrapada entre el amor que siente por su padre y el deseo de encontrar su propia identidad. Isabel, por más que trataba de cumplir con las expectativas que su padre había puesto en ella, sentía que había algo en su interior que clamaba por algo diferente. A menudo, cuando se encontraba sola, una sensación de vacío la invadía, como si la vida que vivía no fuera la suya. Este fragmento refleja el dilema interno de Isabel, quien, aunque satisface las expectativas familiares, no puede evitar sentir que su vida no le pertenece por completo. La presión de ser la hija perfecta y obediente de don Pedro comienza a pesarle, y esa incomodidad emocional marca el inicio de su propia revolución interna. La obra también dedica tiempo a la relación entre Felipe e Isabel, quienes, aunque hermanos, parecen vivir en mundos completamente diferentes. Mientras que Isabel se somete a la figura de su padre, Felipe se enfrenta a una rebeldía creciente, luchando por su independencia. Sin embargo, ambos comparten una misma frustración, el sentimiento de que su vida está siendo decidida por alguien más. Aunque sus reacciones son distintas, la autora muestra cómo ambos personajes están atrapados en el mismo dilema emocional. Felipe veía en Isabel la figura perfecta de obediencia, pero se sentía incapaz de seguir ese mismo camino. Por su parte, Isabel, aunque admiraba la determinación de su hermano, no entendía cómo podía desafiar a su padre tan abiertamente. Ambos, sin embargo, compartían el mismo dolor, el dolor de no poder ser completamente libres. Aquí se observa la contradicción entre ambos personajes. Isabel, quien sigue las normas familiares, y Felipe, quien se rebela contra ellas. Aunque sus caminos son diferentes, ambos sienten el mismo peso de la opresión emocional y las expectativas familiares.
Este conflicto interno se convierte en uno de los temas centrales de este capítulo, que muestra cómo el amor y la obligación familiar pueden llevar a los personajes a una lucha interna que afecta su sentido de identidad y propósito. A lo largo de este capítulo, la autora también introduce al personaje de Doña Teresa, la madre de los Albareda, quien juega un papel fundamental en la dinámica familiar. Aunque en un principio parece ser la figura suave y comprensiva frente a la dureza de su esposo, Doña Teresa también está atrapada en el sistema de creencias que define la familia. Su amor por sus hijos es incondicional, pero su falta de poder frente a su esposo y su deseo de mantener la armonía familiar la convierten en un personaje que se mantiene al margen de las luchas emocionales que sus hijos enfrentan. Doña Teresa, aunque profundamente amorosa, era incapaz de intervenir en los conflictos de sus hijos. El dominio de su esposo sobre la familia le impedía tomar una postura clara, y en su corazón, una tristeza creciente se apoderaba de ella al ver a sus hijos atrapados entre el deber y el deseo. Este fragmento resalta la impotencia de Doña Teresa frente a la rigidez del patriarcado que domina su hogar. A pesar de su amor y deseos de proteger a sus hijos, ella se siente impotente para cambiar la situación. Este personaje, aunque pasivo en su accionar, es fundamental para comprender las tensiones familiares, pues refleja la opresión emocional que todos los miembros de la familia experimentan de diferentes maneras. El capítulo culmina con un giro significativo en la vida de Felipe. Él toma una decisión que cambiará el rumbo de su vida. Decide enfrentarse a su padre y rechazar la vida que le ha sido impuesta. Esta decisión representa un acto de valentía, pero también de desesperación, pues sabe que desafiar a su padre podría costarle la paz en su hogar y su relación con su familia. Felipe, al tomar la decisión de seguir su propio camino, sabía que estaba arriesgando mucho. Pero, a pesar del temor, algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo bajo las sombras de su padre. Este fragmento marca el momento decisivo de Felipe, quien, por fin, toma el control de su destino. A través de esta decisión, el capítulo refleja la lucha entre la obediencia y la libertad, un tema que resonará a lo largo de la obra. En conclusión, el capítulo 4 de la familia de Albareda profundiza en los conflictos emocionales y las tensiones internas de los personajes, especialmente en lo que respecta a Felipe e Isabel. Fernán Caballero expone las dificultades de encontrar un equilibrio entre las expectativas familiares y los deseos personales, un tema que sigue siendo relevante en la dinámica familiar y social. Con la creciente revolución de los sentimientos de los personajes, la novela avanza hacia una exploración más profunda de la identidad, la libertad y las consecuencias de desafiar las normas familiares establecidas. Capítulo 5. El lamento silencioso de Doña Teresa. Este capítulo marca un punto crucial en la obra de Fernán Caballero, ya que da inicio a la profundización de las emociones no expresadas, los silencios y las heridas que llevan a los personajes a tomar decisiones que afectarán su futuro. La figura de Doña Teresa, la madre de la familia, se despliega con más complejidad en este capítulo, mostrando las contradicciones y la lucha interna de una mujer que, aunque rodeada de amor familiar, se siente impotente ante las decisiones de su marido y la creciente rebeldía de sus hijos. Doña Teresa, aunque no es un personaje tan activo como Don Pedro, es fundamental en la dinámica familiar. En su rol de madre, se muestra afectuosa y protectora, pero su amor no es suficiente para intervenir en los conflictos que atraviesa su familia. En este capítulo, ella comienza a darse cuenta de que sus hijos están cada vez más distantes de ella, lo que le genera un profundo dolor. La indiferencia que sienten por ella no es voluntaria, sino el resultado de una falta de comunicación y comprensión entre los miembros de la familia. Doña Teresa, observando desde su lugar en la casa, sentía como si la distancia entre ella y sus hijos fuera cada vez mayor. No eran las palabras las que los separaban, sino el vacío, el silencio en los corazones de los que la rodeaban. Este fragmento describe el dolor sutil pero profundo que Doña Teresa experimenta al ver cómo sus hijos se alejan emocionalmente de ella. Aunque su amor es incondicional, no sabe cómo llegar a ellos, y esa incapacidad para conectar con su familia la convierte en un personaje melancólico que, sin embargo, sigue luchando por mantener la armonía en el hogar. El capítulo también se enfoca en el contraste de las relaciones entre Felipe y Isabel, quienes, aunque hermanos, siguen caminos muy distintos. Felipe, aún atrapado en su rebeldía, busca la forma de escapar del control de su padre y de las expectativas familiares, mientras que Isabel sigue obedeciendo ciegamente a las normas impuestas. Sin embargo, en el fondo, ambos sienten una profunda insatisfacción, aunque cada uno lo manifieste de manera diferente.
Felipe no podía comprender cómo su hermana podía seguir obedeciendo sin cuestionar. Para él, cada día que pasaba en la casa de los Albareda era un día perdido, un día que no le pertenecía. Isabel, por su parte, veía a su hermano con una mezcla de admiración y tristeza, sin entender cómo podía desafiar a su padre con tanta firmeza. Aquí se retrata la polarización emocional entre los hermanos. Felipe, quien siente que su vida le está siendo arrebatada, y Isabel, que aunque interiormente también siente esa insatisfacción, prefiere seguir el camino que se espera de ella. Los dos personajes, aunque tan diferentes, están unidos por una misma causa, la búsqueda de identidad, aunque sus enfoques sean opuestos. Don Pedro, el patriarca de la familia, también tiene un papel importante en este capítulo. Su influencia sobre la familia sigue siendo inquebrantable, pero la lucha de sus hijos por encontrar su propio camino comienza a cuestionar la autoridad que él ha ejercido hasta el momento. Don Pedro, aunque es un hombre de principios, no puede evitar sentir una creciente frustración al ver cómo sus hijos parecen distanciarse de él y de la vida que él ha tratado de construir para ellos. Don Pedro, al ver el comportamiento de Felipe, se sintió herido en su orgullo. ¿Cómo era posible que un hijo, después de todo lo que había hecho por él, decidiera tomar otro camino? La desobediencia de Felipe no era solo un acto de rebelión, sino un ataque directo a la autoridad de su padre. Este fragmento revela la perspectiva de Don Pedro sobre el conflicto familiar. Para él, la rebelión de Felipe no solo es un acto de desobediencia, sino una amenaza directa a su autoridad y a su rol como padre. La figura patriarcal que él representa comienza a tambalear, y la obra se sumerge más en los efectos de esta crisis emocional. En este capítulo, Isabel se muestra nuevamente como el personaje que, aunque no rebelde, se siente atrapada en su propio papel de hija obediente. Isabel es consciente de las tensiones que se desarrollan en su hogar, pero no sabe cómo actuar frente a ellas. Su amor por su familia es profundo, pero su vida parece ser un reflejo de lo que otros esperan de ella. La carga emocional que Isabel lleva consigo es uno de los puntos clave del capítulo, ya que ella empieza a comprender que su vida, aunque llena de amor, no está siendo vivida plenamente. Isabel, cuando se encontraba a solas, a menudo se preguntaba si alguna vez podría ser feliz. Todo en su vida estaba decidido por su padre, por su madre, por las expectativas de la familia. Pero, ¿y ella? ¿Qué quedaba de ella en esa vida que otros habían trazado para ella? Este pasaje muestra el dilema existencial de Isabel, quien comienza a cuestionarse si realmente está viviendo una vida que le pertenece. La opresión emocional que siente por tener que cumplir con las expectativas ajenas se convierte en una carga silenciosa que la acompaña en su día a día. Mientras tanto, Felipe, al comenzar a actuar de manera más decidida y desafiante, se convierte en el personaje que le da mayor dinamismo a la trama. Su decisión de buscar su propia felicidad lo pone en una senda peligrosa, pero también lo convierte en un símbolo de la lucha por la autonomía. Felipe no solo está cuestionando la autoridad de su padre, sino que también se enfrenta a las expectativas sociales que lo limitan. Al decidir actuar según su voluntad, Felipe se enfrenta a las consecuencias de sus elecciones. Felipe, al final, comprendió que la lucha por su independencia no sería fácil. Pero algo dentro de él le decía que no podía seguir siendo el hijo que su padre quería que fuera. La lucha por su libertad, aunque dolorosa, le traía una sensación de alivio, como si al fin pudiera respirar. Este fragmento marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Felipe, quien finalmente se decide a actuar en función de sus propios deseos, aunque esto implique conflictos con su padre y con los valores familiares que siempre ha conocido. Al finalizar este capítulo, la obra se dirige hacia un punto de no retorno, donde las tensiones entre la obediencia y la libertad se agudizan. Doña Teresa, aunque atrapada en su rol pasivo, representa la figura de la madre que observa con dolor el sufrimiento de sus hijos, sin saber cómo intervenir. La rebelión de Felipe, por otro lado, marca el principio de un conflicto abierto que desafiará las estructuras familiares establecidas. En resumen, el capítulo 5 de La familia de Albareda profundiza en la psicología de los personajes y en sus luchas internas. Fernán Caballero revela, a través de los silencios y las emociones no expresadas, cómo las decisiones personales de los hijos se enfrentan a las expectativas familiares y a las estrictas normas impuestas por los padres. Los personajes de Isabel, Felipe y Doña Teresa siguen evolucionando, cada uno con su propia carga emocional y sus propias luchas internas, mientras la familia de los Albareda se enfrenta a los inevitables cambios que vienen con el tiempo y con el deseo de libertad. Capítulo 6.
La decisión de Felipe. El capítulo comienza con una atmósfera tensa en la casa de los Albareda. Las decisiones de Felipe, el hijo mayor de la familia, han comenzado a moldear una nueva realidad. El joven, que hasta ahora había estado al margen de las expectativas familiares, se ve ahora impulsado por una fuerza interior que lo empuja a buscar su propio camino. La figura de don Pedro, el patriarca de la familia, se vuelve más imponente y desafiante a medida que la rebelión de su hijo se intensifica. Felipe se encuentra en una encrucijada. A pesar de la influencia de su padre y la vida que le ha sido trazada, siente que su destino no está en sus manos. La vida de obediencia que le ha sido impuesta ya no tiene sentido para él. La presión de cumplir con las expectativas de su familia le parece insostenible, y una voz interna le susurra que debe dar un paso al frente, aunque eso implique enfrentarse a la desaprobación de su padre. Felipe no podía seguir callando su malestar. El peso de los años pasados obedeciendo sin entender por qué había llegado a ser tan grande que ya no lo podía soportar. Tenía que hablar, tenía que liberarse, aunque eso significara perderlo todo. Este pasaje refleja el conflicto interno de Felipe, quien se siente atrapado entre lo que se espera de él y lo que realmente desea para su vida. El joven, que hasta ese momento había sido sumiso, ahora empieza a tomar conciencia de que tiene el derecho de elegir su propio destino. Su deseo de libertad lo llevará a una confrontación inevitable con su padre. Por otro lado, doña Teresa, la madre de Felipe, comienza a percatarse de la magnitud del cambio que está ocurriendo en su familia. Aunque su amor por sus hijos es incondicional, se siente impotente ante los cambios que se están desatando. Su carácter, que había sido tan tranquilo y afectuoso, comienza a tornarse sombrío. Sabe que su intervención podría alterar el curso de los acontecimientos, pero la pregunta es si está dispuesta a sacrificar la paz familiar por mantener la unidad a toda costa. Doña Teresa sentía en su pecho un dolor creciente. No podía evitar pensar que todo aquello era consecuencia de sus propios silencios, de su propia incapacidad para intervenir en los momentos adecuados. Había fallado, y ahora era tarde para remediarlo. Esta cita refleja el sentimiento de culpa que doña Teresa empieza a cargar. Aunque ella no fue la que provocó directamente la ruptura, siente que pudo haber hecho más para evitar que las tensiones crecieran hasta este punto. El capítulo pone de manifiesto la soledad que experimenta la madre al ver cómo su familia comienza a fragmentarse, con cada miembro siguiendo su propio camino. La figura de don Pedro, el padre, se convierte en un símbolo de la autoridad rígida y la tradición. Él no comprende la necesidad de Felipe de rebelarse y busca, a toda costa, mantener el control sobre su familia. En su visión del mundo, la obediencia es el pilar sobre el cual se construye la armonía familiar. La determinación de Felipe de desafiar ese orden establecido pone a don Pedro en una posición difícil, pues comienza a ver en su hijo no solo una falta de respeto, sino también una amenaza directa a su poder. Don Pedro no comprendía el dolor de Felipe. Para él, la desobediencia no era más que un capricho juvenil, algo que el tiempo corregiría. Pero no entendía que su hijo ya había cruzado una línea invisible que nunca podría deshacer. Este fragmento destaca la incomprensión de don Pedro hacia los sentimientos de Felipe. Mientras que para el padre, la desobediencia de su hijo es una fase que debe pasar, Felipe, por su parte, siente que su acción es una necesidad vital, una lucha por su propia identidad. En este capítulo también se profundiza en la relación de Felipe con Isabel, su hermana. Aunque Isabel se siente atraída por la figura de Felipe, también siente una lealtad profunda hacia sus padres, especialmente hacia su madre. Isabel representa la figura de la hija obediente, que se siente atrapada entre el amor por su hermano y el deseo de mantener la paz familiar. A medida que la brecha entre Felipe y sus padres se ensancha, Isabel se convierte en un personaje clave en la narración, pues su intervención será crucial en el futuro cercano. Isabel veía cómo su hermano se alejaba, y con él, una parte de su propia infancia. No sabía si apoyarlo o intentar que volviera a la senda de la obediencia, pero algo dentro de ella le decía que ya no era posible. Felipe había tomado su decisión. Este pasaje muestra la tristeza de Isabel, quien, aunque ve con admiración la valentía de su hermano, también siente que la distancia emocional entre ellos está aumentando. La obra de Fernán Caballero retrata con agudeza la lucha interna de Isabel, que debe decidir entre seguir el camino de la conformidad o arriesgarse a romper con la tradición familiar. En este capítulo, la familia de los Albareda comienza a experimentar una serie de divisiones internas. Felipe ya no puede ignorar sus deseos y necesidades,
y el conflicto con su padre se intensifica. Don Pedro, por su parte, intenta recuperar el control, pero su autoridad se ve cada vez más amenazada. La tensión familiar crece, y el futuro de la familia parece incierto. El capítulo concluye con una escena en la que Felipe, decidido a seguir su propio camino, comunica a su padre su deseo de dejar la casa familiar y emprender una vida independiente. Esta decisión marca el final de una etapa en la vida de Felipe y el comienzo de una nueva fase llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Cuando Felipe dijo aquellas palabras, un peso insoportable se levantó de su pecho. Sabía que al pronunciar su deseo de irse, las puertas de su hogar se cerrarían para siempre. Pero también sabía que no podía seguir siendo lo que su padre quería que fuera. Tenía que ser libre, aunque eso significara perderlo todo. Este fragmento muestra el coraje de Felipe al expresar su deseo de independencia. La escena no solo simboliza la ruptura con su padre, sino también la lucha por la autenticidad en un mundo que está marcado por las expectativas y las reglas impuestas por los demás. Al finalizar este capítulo, la obra profundiza aún más en el tema del conflicto generacional. La lucha de Felipe por alcanzar su libertad se convierte en un acto de valentía, pero también en una herida profunda para su familia. La historia de los Albareda sigue su curso, y la decisión de Felipe, que parecía ser solo un acto de rebeldía, será el catalizador de una serie de eventos que cambiarán para siempre las dinámicas familiares. Capítulo 7. El conflicto interior de Don Pedro. En este capítulo, la historia da un giro significativo, profundizando en la psique de Don Pedro, el patriarca de los Albareda, quien se enfrenta a una tormentosa batalla interna. Tras el rechazo de su hijo Felipe y la decisión de éste de abandonar la casa familiar, Don Pedro se ve sumido en un mar de contradicciones. Su imagen de autoridad, que hasta ahora había sido inquebrantable, comienza a desmoronarse ante la realidad de que su hijo, el que siempre había sido su orgullo y esperanza, se ha rebelado contra él. El conflicto entre su rol como padre y su necesidad de mantener el control familiar se intensifica. Don Pedro se encontraba frente al espejo, observando su rostro cansado y arrugado, como si cada línea de su piel reflejara las luchas que había librado en su vida. La dureza que había forjado con los años comenzaba a desmoronarse, y por primera vez, se vio frente a sí mismo como un hombre vulnerable. Este pasaje resalta la vulnerabilidad de Don Pedro, un hombre que siempre había sido el pilar de su familia, pero que ahora se siente impotente frente a la rebelión de su hijo. La lucha interna de Don Pedro se manifiesta en su reflejo, simbolizando el choque entre su autoridad paternal y su propio sentimiento de fracaso como padre. El desarrollo del conflicto en la familia Albareda también pone en evidencia la relación cada vez más tensa entre Don Pedro y Doña Teresa. A pesar de que ella sigue siendo un apoyo para su esposo, las tensiones entre ambos se hacen más evidentes. Don Pedro no puede aceptar que su hijo se haya rebelado, y su frustración se canaliza en un silencio imponente que afecta a todos los que lo rodean. Doña Teresa, por su parte, siente que el clima de tensión en la casa se ha intensificado y que las expectativas familiares han dejado de ser claras para ella. Doña Teresa observaba a su esposo en silencio, como si temiera que cualquier palabra pudiera hacer estallar la ira contenida de Don Pedro. Sabía que había llegado a un punto donde ya no podía hacer nada para calmar su dolor. Su marido había perdido el control, y ella también lo había perdido, aunque de una manera diferente. Este fragmento refleja la sensación de impotencia de Doña Teresa, quien, aunque se esfuerza por mantener la paz, es consciente de que las relaciones en la casa están cada vez más tensas. La descomposición emocional de Don Pedro se refleja en su comportamiento hacia ella, quien trata de manejar la situación lo mejor posible, pero se ve atrapada entre las decisiones de su hijo y la actitud cada vez más distante de su esposo. Isabel, la hija menor de los Albareda, también se convierte en una pieza clave en este capítulo, pues se encuentra en medio del conflicto entre su padre y su hermano. Aunque se siente desgarrada por el comportamiento de Felipe, no puede dejar de pensar en el sufrimiento de su padre, quien ha perdido la figura de autoridad que tanto valoraba. Isabel trata de mediar entre ellos, pero es consciente de que no tiene el poder para resolver lo que parece un conflicto insalvable. Sin embargo, su fidelidad a la familia sigue siendo firme, lo que la coloca en una situación emocionalmente difícil. Isabel pensaba en Felipe, y en su padre, y en cómo todo se había torcido tan rápidamente. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, uno que representaba la tradición y otro que representaba la libertad. Pero no podía decidir por ninguno de los dos, porque en ambos veía sufrimiento. Este pasaje resalta el dilema interno de Isabel,
quien intenta equilibrar su amor por su hermano y su lealtad a su padre. El conflicto familiar está poniendo a prueba las relaciones y la estabilidad emocional de todos los miembros de la familia. Felipe, por su parte, continúa su viaje hacia la independencia, pero en su corazón, la relación rota con su padre lo atormenta. Aunque se siente liberado de las expectativas familiares, también experimenta una soledad que no había anticipado. La falta de comprensión de su padre lo persigue, y se ve forzado a enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Felipe no solo ha roto con las normas sociales de su familia, sino que ahora debe lidiar con las cicatrices emocionales de esa ruptura. Felipe caminaba por las calles de la ciudad, pero su mente no estaba en el camino que recorría, sino en los recuerdos de su hogar. Pensaba en su padre, en su madre, en todo lo que había dejado atrás. No podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto, pero ya no había vuelta atrás. Había cruzado el umbral de su libertad, y ahora debía cargar con las consecuencias. Aquí, se expresa el dilema emocional de Felipe, quien, a pesar de su deseo de libertad, sigue atado a la culpa y la nostalgia de la familia que dejó atrás. Esta cita ilustra el costo emocional de la independencia, que, aunque parece ser una victoria, también implica un sacrificio personal profundo. El capítulo culmina con un momento crucial. Don Pedro, finalmente, se enfrenta a Felipe. En un diálogo tenso y cargado de emociones, padre e hijo se ven cara a cara por primera vez desde la decisión de Felipe de abandonar la casa. Don Pedro se muestra enfadado y triste a la vez, mientras Felipe responde con calma, pero con la firmeza de quien sabe que ya no hay marcha atrás. El intercambio entre ellos es breve, pero revela la distancia emocional que ha crecido entre padre e hijo, un abismo que no parece tener solución. Felipe, con una serenidad que sorprendió a su padre, le dijo: «No volveré, padre. He tomado mi decisión. Puede que no la entiendas, pero es mía». Don Pedro, con la cara desencajada, solo pudo responder: «Entonces, haz lo que quieras, pero no olvides que siempre serás mi hijo». Este diálogo marca el punto de no retorno en la relación entre padre e hijo. El conflicto que comenzó con la rebeldía de Felipe se ha convertido en una grieta insalvable, que amenaza con separarlos para siempre. Don Pedro acepta la decisión de su hijo, aunque lo hace con una mezcla de resentimiento y dolor, consciente de que, aunque Felipe siempre será su hijo, la relación entre ellos ha cambiado irrevocablemente. Capítulo 8. La ausencia de Felipe y la reacción de la familia. El capítulo 8 de La familia de Albareda ahonda en la vida cotidiana de la familia tras la partida de Felipe, quien, como ya sabemos, se ha separado del hogar familiar buscando un camino de independencia. En este contexto, el hogar de los Albareda se siente vacío, como si una sombra se hubiese instalado en sus muros, haciendo más evidentes las ausencias de aquellos que una vez constituyeron el núcleo de la familia. Aunque don Pedro no ha expresado abiertamente su sufrimiento, su mirada distante y sus silencios prolongados son suficientes para que todos en la casa perciban la carga emocional que arrastra. Este capítulo nos lleva a explorar cómo cada miembro de la familia reacciona ante la marcha de Felipe, cómo sus decisiones afectan la dinámica interna y cómo la relación de poder entre don Pedro y doña Teresa evoluciona. Don Pedro, que siempre había sido el pilar de la familia, se ve envuelto en una serie de pensamientos y recuerdos que lo atormentan. La figura de su hijo Felipe le sigue rondando, pero su orgullo no le permite mostrar abiertamente su dolor. La idea de perder a Felipe le resulta insoportable, pues ve en él el reflejo de su propia juventud y esperanza de futuro. La salida de Felipe representa más que una rebelión familiar, es un desafío a todo lo que don Pedro ha construido durante su vida. Su amor paternal se ve eclipsado por la rabia contenida, que se refleja en su trato hacia los demás miembros de la familia. Don Pedro no podía evitar sentir un vacío, como si le hubieran arrancado algo de su interior. Intentaba ocuparse con el trabajo y con los quehaceres de la casa, pero todo parecía tan insípido, tan carente de sentido. El sitio vacío de Felipe en la mesa, su silla que ya no estaba ocupada, le recordaba constantemente que algo había cambiado para siempre. Este fragmento refleja la tormenta interna que consume a don Pedro. El espacio vacío en la mesa, la ausencia física de Felipe, se convierte en un recordatorio constante de la distancia que se ha generado entre él y su hijo. Don Pedro intenta llenar ese vacío con actividades, pero la constante presencia de la falta de Felipe lo consume lentamente, intensificando su angustia. Por otro lado, doña Teresa enfrenta la situación de manera diferente. A pesar de su tristeza por la partida de su hijo, su amor por don Pedro la mantiene en un papel de soporte en la familia.
Ella se da cuenta de que el ambiente en el hogar se ha enfriado, pero siente que debe mantener la calma y cuidar de su esposo, quien se ha vuelto más sombrío. Sin embargo, en su corazón, doña Teresa también lucha con la idea de que la familia ya no es la misma. Su relación con don Pedro comienza a verse afectada por los silencios y las tensiones acumuladas, y ella sabe que el dolor de su esposo es algo que ella no puede sanar por completo. Doña Teresa miraba a su esposo con ojos llenos de pena. Sabía que él sufría, que su corazón estaba quebrado, pero no encontraba las palabras adecuadas para consolarlo. La separación de Felipe los había dejado a ambos vulnerables, como si algo esencial se hubiera roto entre ellos. Aquí, la cita nos muestra el contraste emocional entre doña Teresa y don Pedro. Mientras que don Pedro se consume por su propio dolor, doña Teresa se ve atrapada en un sentimiento de impotencia, incapaz de consolar a su esposo. El impacto de la partida de Felipe se extiende a todos los miembros de la familia, y el ambiente se ve impregnado por un tono de desesperanza y tristeza. Isabel, la hija menor, experimenta su propia lucha interna. Por un lado, está la preocupación por su hermano, Felipe, cuya decisión la entristece profundamente. Por otro lado, siente el peso de las expectativas familiares, y su posición como la hija que aún permanece en el hogar la coloca en una situación incómoda. Isabel, aunque joven, ya comienza a percatarse de las dinámicas complejas de poder que se dan entre sus padres y la dolorosa separación que Felipe ha provocado. A medida que la historia avanza, Isabel se convierte en una figura clave en la narración, ya que busca maneras de reconstruir los puentes rotos dentro de su familia, aunque es consciente de que esa tarea está más allá de sus posibilidades. Isabel no podía dejar de pensar en Felipe. Aunque su partida la había dejado con una sensación de vacío, algo dentro de ella también le decía que era necesario. La familia ya no era la misma, y tal vez, solo tal vez, Felipe tenía razón al irse. Pero el corazón de Isabel estaba dividido. ¿Qué debía hacer ella ahora para sanar esta herida que parecía infinita? Este fragmento revela la dualidad emocional de Isabel, quien siente una mezcla de tristeza y comprensión por la decisión de Felipe, pero al mismo tiempo, su lealtad a la familia y su amor por sus padres la colocan en un dilema moral que la angustia. A través de sus pensamientos, Isabel empieza a comprender que la separación de Felipe ha alterado la estructura emocional de la familia, y la tensión de esta ruptura la lleva a preguntarse si realmente hay un camino para sanar las heridas abiertas por la rebeldía de su hermano. La mención de Felipe en su mente pone de manifiesto la preocupación constante que reina en la casa, con la ausencia del hermano mayor marcando una nueva etapa en la vida familiar. Felipe, por su parte, aunque alejado físicamente, sigue presente en el ánimo de los demás. Su ausencia no puede borrar la huella que dejó, y al contrario, parece aumentar la importancia de su figura en las conversaciones y pensamientos de quienes lo rodean. En su intento por encontrar una vida más auténtica fuera del hogar, Felipe se enfrenta a nuevas dificultades y desafíos que no había previsto. La independencia, que parecía ser una forma de liberación, lo enfrenta con la soledad y la incertidumbre, provocando un dolor que se mezcla con la nostalgia. Felipe ya no vivía con ellos, pero cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia, como si su figura flotara en el aire, constantemente en su mente. A veces se preguntaba si realmente había hecho lo correcto, pero no encontraba respuestas. La vida fuera de la casa familiar no era tan simple como había imaginado. Este pasaje resalta la complejidad emocional de Felipe, quien se ve atrapado entre la libertad que había buscado y el peso de la separación familiar. La idea de que su presencia sigue flotando en el aire sugiere que, aunque físicamente ausente, Felipe sigue siendo un tema central en los pensamientos y sentimientos de los personajes. El capítulo concluye con una reflexión melancólica sobre cómo la ausencia de un miembro crucial de la familia puede alterar las dinámicas de poder, las relaciones y la estabilidad emocional de todos los involucrados. A través de los ojos de cada uno de los personajes, el lector puede percibir la profunda transformación que está ocurriendo en el seno de los Albareda, una transformación que solo el tiempo podrá revelar en toda su magnitud. Capítulo 9. El regreso de Felipe y la tensión familiar. En el capítulo 9 de la familia de Albareda, se marca un giro significativo con el regreso de Felipe a la casa familiar, después de un tiempo de ausencia que ha dejado profundas huellas tanto en él como en sus familiares. Su regreso no solo es físico, sino también emocional. Al entrar nuevamente en el hogar, trae consigo las secuelas de sus decisiones, de la distancia que ha tomado de su familia, y también los desafíos personales que ha tenido que enfrentar mientras buscaba un camino distinto al que su padre había trazado para él.
La primera reacción de don Pedro al ver a su hijo de nuevo es compleja. En un primer momento, un rayo de esperanza se enciende en su corazón, pero pronto se ve nublado por el resentimiento acumulado por la separación. La tensión en su rostro refleja un conflicto interno profundo. Por un lado, el amor de un padre que ha añorado la presencia de su hijo, y por otro, el desdén por la ruptura de lo que él consideraba los valores y la unidad familiar. La mirada de Felipe, cargada de madurez y quizás de arrepentimiento, se encuentra con la de su padre, creando un silencio tenso en el aire. Don Pedro observó a su hijo con ojos llenos de emociones contradictorias. Su corazón latía más rápido al verlo frente a él, pero al mismo tiempo, algo se oponía en su interior, algo que no le permitía abrir sus brazos sin más. ¿Qué había sido de Felipe en su ausencia? ¿Realmente había cambiado? La imagen del hijo que se había ido hacía meses y la del hombre frente a él no coincidían. Este fragmento revela el choque emocional de don Pedro, quien se enfrenta a la complejidad de un padre que ama a su hijo pero no sabe cómo reconciliar ese amor con la frustración por la ruptura de los ideales familiares que él había concebido. La distancia entre ambos se percibe en cada palabra no dicha, en cada gesto tenso. Por otro lado, doña Teresa, quien siempre se había mostrado más comprensiva y amorosa, recibe a Felipe con un abrazo lleno de esperanza. Ella ha sido testigo del sufrimiento de su esposo y de la ausencia de Felipe, y su corazón está lleno de anhelo por recuperar la armonía familiar. Sin embargo, ella sabe que la situación no será fácil. La figura de Felipe ya no es la misma. Él ha cambiado, y ella también lo ha hecho. Pero su amor maternal sigue siendo fuerte y prevalente, y cree que la familia puede sanar, aunque sea con el tiempo. Doña Teresa, con los ojos empañados de lágrimas, abrazó a su hijo. No necesitaba palabras. El regreso de Felipe la llenó de una alegría profunda, pero también de una tristeza que solo el tiempo podría aliviar. Sabía que la reconciliación no sería inmediata, pero la esperanza seguía viva en su pecho. Este pasaje refleja el amor incondicional de doña Teresa, quien, a pesar de la distancia emocional que se ha generado, no duda en ofrecerle a su hijo la calidez de su abrazo. Sin embargo, también se nota su conciencia de que la restauración de la unidad familiar es un proceso complicado que tomará tiempo. La reacción de Isabel, la hermana de Felipe, es igualmente compleja. Aunque ella ha estado en el hogar todo este tiempo, las tensiones que se han generado en la familia debido a la partida de Felipe y su regreso la hacen sentirse desconcertada. Isabel, que ha crecido y madurado durante la ausencia de su hermano, lo ve ahora como una figura distante, alguien con quien no comparte los mismos lazos de antaño. A pesar de sus esfuerzos por mantener la armonía, siente que hay una barrera invisible entre ella y Felipe, una distancia emocional que no sabe cómo superar. Isabel no sabía qué pensar al ver a Felipe de nuevo en casa. Años habían pasado, y él ya no era el hermano con quien compartía todo. Había algo extraño en su mirada, una distancia que ni ella misma lograba comprender. Quería abrazarlo, pero algo en su interior le impedía dar ese paso. La cita aquí refleja la lucha interna de Isabel, quien se ve atrapada entre el deseo de recuperar el vínculo con su hermano y la percepción de que ya no son los mismos. La distancia emocional entre ellos es palpable, y Isabel no sabe cómo lidiar con ella. Con la llegada de Felipe, el hogar de los Albareda comienza a transformarse. La atmósfera que antes estaba impregnada de tristeza y tensión ahora se ve cargada de expectativas. Los miembros de la familia tienen esperanzas de que el regreso de Felipe signifique una restauración, una vuelta a lo que una vez fue, pero también existe el temor de que lo que se ha roto no pueda ser reparado. Las conversaciones se vuelven más cargadas, y las interacciones entre los personajes adquieren una nueva dimensión. La presencia de Felipe alteraba el ambiente de la casa. Ya no se sentía como antes. Los silencios se alargaban, las palabras se medían con cuidado, como si todos temieran romper algo que ya estaba quebrado. Felipe era ahora un extraño en su propia casa. Este fragmento resalta cómo, a pesar del regreso físico de Felipe, su regreso emocional es mucho más complicado. La casa, que antes era un refugio de amor y tranquilidad, se ha convertido en un campo de batalla emocional, en el que los miembros de la familia tienen que navegar con cautela, temerosos de dañar algo que ya está fracturado. Mientras tanto, Felipe se enfrenta a sus propios demonios. Su regreso no es solo para reunirse con su familia, sino también para confrontar su propia conciencia. El tiempo fuera de casa le ha permitido reflexionar sobre sus decisiones, pero la realidad de la vida en el hogar de los Albareda es más dura de lo que había anticipado.
La relación con su padre sigue siendo tensa, y la aceptación de su regreso no está garantizada. Felipe se encuentra atrapado entre el deseo de reconstruir los lazos rotos y la necesidad de encontrar su propio camino, algo que su padre no entiende completamente. Felipe observaba a su familia, sintiendo el peso de los años que habían pasado. Había cambiado, pero también su familia lo había hecho. Quería que todo fuera como antes, pero sabía que eso era imposible. La reconciliación no era algo que pudiera forzar. Tendría que ganárselo, paso a paso. Este pasaje nos muestra la autoconciencia de Felipe, quien, al regresar, sabe que no todo será fácil. Sabe que la reconstrucción de su relación con su familia será un proceso largo y arduo, pero está dispuesto a enfrentarlo. El capítulo termina con una sensación ambigua de esperanza y dolor. El regreso de Felipe ha traído consigo una nueva carga emocional, que se sumará a las ya existentes. Cada miembro de la familia debe lidiar con sus propios sentimientos de arrepentimiento, deseo de reconciliación y miedo a no poder sanar las heridas del pasado. La familia de los Albareda está en un punto de quiebre, y lo que suceda en los próximos días dependerá de las decisiones que cada uno de los miembros tome en el proceso de sanación. Capítulo 10. El conflicto interior de Felipe. El regreso de Felipe al hogar de los Albareda no ha sido tan fácil como él había anticipado. A pesar de la calidez de su madre y los esfuerzos de su hermana Isabel por restablecer una relación normal, la presencia de su padre, don Pedro, se ha convertido en el centro de todas las tensiones. Felipe había salido en busca de su propio destino, distanciándose de la rígida figura de su padre y de las expectativas que siempre pesaron sobre él. Ahora, al volver, se encuentra atrapado entre su amor por la familia y su deseo de ser libre de las sombras del pasado. La primera noche que pasa en la casa es inquietante. El antiguo hogar, que antes estaba lleno de risas y conversaciones familiares, ahora se siente frío y distante. La mesa de la cena, antes un lugar de unión, se ha transformado en un campo de batalla silencioso. Felipe se sienta en la cabecera, pero la mirada de don Pedro no lo deja en paz. Cada palabra que Felipe dice parece ser analizada con detenimiento, como si cada gesto pudiera ser una traición a lo que don Pedro esperaba de él. Felipe miró a su padre con los ojos fijos, buscando algo en su mirada, algo que le diera esperanza, pero solo encontró un muro de desaprobación. Las palabras de su padre, que siempre habían sido una guía firme, ahora son una carga pesada. ¿Qué quería realmente el de su hijo? ¿Un regreso triunfal? ¿O simplemente cumplir con las expectativas que nunca fueron las de Felipe? Este fragmento refleja el sentimiento de Felipe al estar bajo la mirada constante de su padre. Don Pedro no parece dispuesto a dejar ir el control, ni a comprender la necesidad de Felipe de encontrar su propio camino. Este conflicto no es solo entre padre e hijo, sino dentro de Felipe mismo, quien se enfrenta a sus propios miedos y dudas sobre lo que significa ser parte de esa familia. Mientras tanto, doña Teresa, la madre de Felipe, intenta ser el lazo que une a todos. Ella es la voz de la razón y la empatía en medio de la creciente tensión. Aunque ella no puede evitar ver las grietas entre su esposo y su hijo, se esfuerza por mantener la calma en la familia, convencida de que el tiempo puede sanar las heridas. A pesar de sus esfuerzos, la relación entre don Pedro y Felipe sigue siendo un tema no resuelto, y doña Teresa se ve atrapada en un tira y afloja emocional entre su amor por su esposo y su deseo de ver a su hijo feliz. Doña Teresa intentó suavizar la conversación, pero las palabras de su esposo y las respuestas de Felipe se chocaban como rocas en un río turbulento. El corazón de Teresa se partía al ver cómo ambos, a quienes amaba profundamente, se perdían en su orgullo y sus diferencias. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que pudieran encontrar la paz? Este pasaje ilustra el papel de doña Teresa como la mediadora, alguien que busca la paz en medio del caos, pero que también se siente impotente ante la fuerte división entre su esposo y su hijo. Su amor por ambos la obliga a ser testigo del sufrimiento, y su esperanza de que las aguas se calmen es puesta a prueba cada día. A medida que los días pasan, Felipe comienza a experimentar una transformación interna. Aunque no ha logrado resolver su relación con su padre, se da cuenta de que su viaje no termina con su regreso. El hecho de haber estado fuera y haber tomado su propia ruta lo ha cambiado profundamente. Ya no es el mismo hijo obediente que dejó la casa hace tantos meses. Ahora, enfrenta su vida con una nueva perspectiva, más madura y consciente de lo que realmente quiere. Sin embargo, esa misma conciencia le trae una lucha interna sobre cómo encajar en su familia. Felipe se levantó temprano, mirando por la ventana hacia el jardín.
El sol apenas comenzaba a asomarse, y él sentía que su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Había aprendido mucho en su tiempo fuera, pero algo seguía atormentándolo. ¿Sería capaz de encontrar un equilibrio entre su amor por su familia y su deseo de ser él mismo, libre de las expectativas ajenas? Este momento de reflexión de Felipe subraya el conflicto entre lo que siente que debe ser para su familia y lo que realmente es. La batalla interna por reconciliar su identidad con las expectativas ajenas es una lucha constante, y en esta etapa, Felipe aún no sabe cómo lograr ese equilibrio. Mientras tanto, Isabel sigue observando a su hermano desde una distancia. Aunque el deseo de restaurar la relación con él sigue vivo en su corazón, no puede evitar sentirse desplazada por la nueva figura que es Felipe. Ella lo recuerda como el hermano con quien compartía todo, pero ahora lo ve como un extraño, alguien que ha vivido experiencias que ella no entiende completamente. Su amor por él está intacto, pero hay una barrera invisible que no puede romper. Isabel lo miraba desde el umbral de la puerta, su hermano sentado en la mesa, completamente inmerso en sus pensamientos. ¿Qué le había pasado en su ausencia? La brecha entre ellos no solo era emocional, sino también inexplicable. La familiaridad que compartían había desaparecido, y no sabía si podría encontrarla de nuevo. Este fragmento de Isabel refleja el dolor y la confusión de ver a su hermano convertido en alguien ajeno, aunque todavía lo ama profundamente. El proceso de reconstruir una relación que ha cambiado irrevocablemente es uno de los temas subyacentes en este capítulo. Finalmente, el capítulo termina con una escena de encuentro entre Felipe y don Pedro. Después de días de tensiones no resueltas, ambos se enfrentan cara a cara, sin mediadores, sin nadie que intervenga. Felipe, con su corazón dividido, da un paso hacia su padre, dispuesto a enfrentarse a la verdad, no solo sobre lo que ha sucedido entre ellos, sino sobre lo que ambos necesitan para sanar. Don Pedro, aunque aún lleno de resentimiento, no puede evitar sentir la necesidad de entender a su hijo. Es un primer paso hacia la reconciliación, aunque ninguno de los dos sabe si podrán dar el siguiente. Felipe miró a su padre a los ojos, sintiendo el peso de años de silencio. No sabía si las palabras que iba a decir serían suficientes para sanar la herida, pero entendió algo importante. La verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para reconstruir lo que se había roto. Este momento de confrontación marca el principio de un proceso largo y doloroso, pero también es un indicio de que, a pesar de todo, hay esperanza. La reconciliación no será fácil, pero el reconocimiento del dolor mutuo es el primer paso. Capítulo 11. La encrucijada de Felipe. El regreso de Felipe a la casa familiar ha desencadenado una serie de acontecimientos que lo han dejado en una situación emocionalmente compleja. Aunque su deseo de reconectar con su familia sigue vivo, cada día es una lucha por encontrar su lugar entre los recuerdos del pasado y los deseos de un futuro distinto. Este capítulo profundiza en la continua batalla interna de Felipe y sus intentos por reconciliarse con el legado familiar y su propia independencia. Al comenzar el capítulo, la atmósfera en la casa de los Albareda se siente más tensa que nunca. Felipe ha comenzado a cuestionar si realmente puede volver a encajar en el mundo que dejó atrás. Por un lado, siente la responsabilidad de cumplir con las expectativas de su padre, don Pedro, quien sigue con su rígida disciplina. Pero, por otro lado, siente la fuerte necesidad de forjar su propio camino, lejos de las imposiciones que lo han marcado desde su niñez. A medida que el tiempo pasa, Felipe se va dando cuenta de que no puede seguir viviendo de acuerdo con los deseos de los demás, sino que debe ser fiel a su propia identidad. Felipe caminaba por los pasillos de la vieja casa, sus pasos resonando en las paredes que guardaban tantos recuerdos. Cada rincón le hablaba del pasado, de un tiempo cuando todo parecía más claro. Pero hoy, cada imagen de la casa lo llenaba de una sensación extraña, como si estuviera buscando algo que ya no existía. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en las palabras de su padre, en la mirada desaprobatoria que siempre lo había seguido. ¿Qué lugar quedaba para él en ese mundo que le parecía ajeno? Este fragmento refleja el dilema existencial de Felipe. El choque entre su amor por su familia y su necesidad de independencia lo lleva a preguntarse sobre el sentido de su retorno. La casa, que una vez fue el centro de su vida, ahora parece ajena y llena de fantasmas que lo observan con juicio. Su conflicto interior se intensifica a medida que se enfrenta a las expectativas de don Pedro, quien no parece dispuesto a comprender la transformación de su hijo. Por otro lado, Isabel, su hermana, sigue siendo una presencia constante en su vida, aunque en silencio.
Ella lo observa desde la distancia, tratando de entender qué le ha sucedido a su hermano. El cariño que siente por él es profundo, pero la brecha emocional se ha ensanchado más de lo que había anticipado. Isabel recuerda a Felipe como un joven lleno de sueños, pero ahora lo ve como un hombre marcado por el dolor y las decisiones difíciles. El distanciamiento entre ellos, aunque silencioso, es palpable, y Isabel se siente incapaz de acercarse a él, temerosa de que cualquier intento de diálogo solo empeore las cosas. Isabel observaba a su hermano desde la ventana, pensativa. A veces sentía que lo veía como un extraño, un hombre que ya no compartía la misma visión del mundo. ¿Dónde quedaba el hermano con el que había jugado en la infancia? ¿Y cómo podía acercarse a él ahora, cuando todo parecía tan cambiado? Este pasaje refleja el sentimiento de Isabel, atrapada en la nostalgia de un pasado compartido, pero también consciente de las distancias emocionales que se han creado entre ella y Felipe. A pesar de su amor incondicional, Isabel no sabe cómo reconstruir la relación, y eso la hace sentir impotente. En el transcurso de la narración, Felipe comienza a tener conversaciones más profundas con su madre, doña Teresa, quien se ha convertido en su única confidente. Ella es la única que parece entender la tormenta emocional que vive Felipe, pero también es consciente de que no puede ofrecerle soluciones fáciles. Doña Teresa sabe que su hijo tiene que tomar sus propias decisiones, pero también teme que la distancia entre él y don Pedro se convierta en una grieta irreversible. A pesar de todo, su amor maternal la impulsa a seguir ofreciendo apoyo, aunque las palabras se le queden cortas frente a la magnitud del conflicto. Doña Teresa se sentó al lado de Felipe en el jardín, sus manos entrelazadas en su regazo. No dijo nada al principio, pues sabía que las palabras no cambiarían lo que sentía su hijo. Solo le tocó suavemente el brazo, una forma de decirle que lo comprendía, aunque no tuviera las respuestas. Felipe, murmuró finalmente, solo el tiempo podrá sanar lo que parece roto. Pero nunca olvides que siempre tienes un hogar aquí, no importa lo que decidas hacer. Este pasaje ilustra la comprensión silenciosa de doña Teresa, una mujer que, a pesar de no poder resolver el conflicto, ofrece el consuelo de un refugio emocional incondicional. Su amor y apoyo inquebrantables son las únicas certezas que Felipe tiene en un momento de tanta incertidumbre. A medida que el capítulo avanza, Felipe comienza a preguntarse si su regreso a casa fue una decisión correcta. La presión de sus padres, especialmente de don Pedro, quien insiste en que debe seguir con los negocios familiares, lo asfixia cada vez más. Felipe sabe que no puede vivir la vida que su padre ha planeado para él, pero al mismo tiempo, teme defraudar a su familia, especialmente a doña Teresa. Este sentimiento de culpa lo agobia, y la dualidad de sus deseos lo mantiene atrapado en un ciclo interminable de dudas. Felipe se sentó en su escritorio, mirando el papel en blanco frente a él. No sabía por dónde empezar, ni siquiera cómo expresar lo que sentía. La expectativa de su padre lo ahogaba, pero al mismo tiempo, el deseo de hacer algo por sí mismo lo impulsaba hacia adelante. ¿Cómo podría reconciliar esos dos mundos tan opuestos sin perderse en el proceso? Este momento de Felipe simboliza la frustración que siente al intentar encontrar su propio camino en un entorno que no lo entiende. La lucha por equilibrar su deseo de independencia con las expectativas familiares es el tema central de este capítulo. El capítulo culmina con un momento de confrontación entre Felipe y don Pedro. Ambos, finalmente, se enfrentan a las verdades que han estado evitando. Felipe, con el corazón lleno de incertidumbre, le expresa a su padre que no puede seguir sus pasos. Don Pedro, aunque inicialmente furioso, se ve obligado a escuchar las palabras de su hijo. Aunque la conversación no termina en reconciliación, ambos se dan cuenta de que han llegado a un punto de no retorno. Felipe miró a su padre a los ojos, ya sin miedo. «No puedo ser lo que esperas de mí, padre», dijo, su voz firme a pesar de la angustia. «No puedo seguir en este camino. Debo encontrar el mío propio». Don Pedro lo miró en silencio, sus labios apretados. Sabía que este momento había llegado, pero no estaba preparado para aceptarlo. Este enfrentamiento entre Felipe y don Pedro marca un punto de inflexión crucial en la narrativa, dejando claro que, aunque el camino hacia la reconciliación es incierto, Felipe ya no está dispuesto a sacrificar su identidad en favor de las expectativas ajenas. Capítulo 12. La decisión de Felipe. El día siguiente a la confrontación con su padre, Felipe se despertó con una sensación de angustia en el pecho.
El eco de las palabras que había intercambiado con don Pedro seguía resonando en su mente, pero había algo más profundo que lo inquietaba. La casa de los Albareda, que hasta hacía poco le había parecido tan familiar y llena de afecto, ahora le parecía una jaula de oro, un lugar donde se le esperaba a ser lo que no deseaba ser. La tensión con su padre no solo había revelado la distancia que lo separaba, sino también la falta de una verdadera comunicación, una brecha que parecía imposible de salvar. Felipe no podía evitar el peso de la culpa que sentía al recordar las palabras de su padre. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría ser feliz si rompía con todo lo que había sido su vida hasta ahora? La mirada de decepción de don Pedro aún lo perseguía, y el dolor de haber defraudado a su madre lo llenaba de incertidumbre. Pero en su interior había algo que seguía gritando: «Debo ser fiel a mí mismo». ¿Acaso no era esa la verdadera libertad? La decisión que Felipe debía tomar lo atormentaba. De un lado estaba el amor por su familia, el respeto por su padre, que había trabajado toda su vida para construir lo que era la familia Albareda, con sus tradiciones y sus valores. Pero del otro, Felipe sentía la necesidad urgente de encontrar su propio camino, uno que fuera diferente al que su padre había planificado para él. Este dilema lo mantenía atrapado, como un prisionero que quiere escapar, pero tiene miedo de la libertad que tanto ansía. A lo largo de este capítulo, Felipe comienza a realizar una serie de reflexiones más profundas. En sus momentos de soledad, encuentra consuelo en los recuerdos de su madre, doña Teresa. Ella había sido siempre la que lo entendía, la que veía sus deseos y sus sueños, sin tratar de moldearlo de acuerdo a lo que otros esperaban de él. En sus conversaciones con ella, Felipe descubre una verdad dolorosa, que su madre, aunque comprensiva, no podía salvarlo de sí mismo. Doña Teresa lo había criado con amor, pero también con la esperanza de que algún día fuera el hombre que su padre deseaba. Esta revelación lo golpea con fuerza, y se da cuenta de que, si bien su madre lo apoyaba, también quería que él estuviera bien con su padre, algo que se le está volviendo imposible. Felipe miraba la foto de su madre, colgada en la pared del salón, su sonrisa serena y llena de bondad. «¿Cómo pude llegar a este punto, madre?», se preguntó en voz baja. «Tú siempre me entendiste, pero ahora siento que no hay vuelta atrás. ¿Qué se hace cuando lo que más amas se convierte en una cárcel?». A pesar del dolor, sentía que debía seguir adelante, aunque el miedo de lo que podría perder lo atenazaba. Los momentos de reflexión se alternan con pasajes de acción. Felipe empieza a salir con mayor frecuencia, alejándose de la casa familiar para buscar claridad. Va al puerto, camina entre la multitud sin rumbo fijo, pero su mente no puede dejar de pensar en el futuro, en las posibles consecuencias de su decisión. La libertad, que en principio le parecía tan atractiva, ahora lo aterra. El peso de la decisión es cada vez más grande, y la idea de enfrentarse a la desaprobación de don Pedro lo paraliza. Felipe caminaba sin destino, observando las olas que golpeaban las rocas. La libertad parecía tan cercana, ¿pero era realmente lo que deseaba? Sus pasos eran vacilantes, como si cada uno de ellos lo alejara más de su hogar, de su vida anterior. ¿Qué haría sin ellos?, se preguntaba. La vida fuera de la casa de los Albareda lo asustaba, pero su corazón le decía que debía dar el paso. Isabel, que había estado en silencio durante todo este tiempo, comienza a acercarse a Felipe de una manera más directa. Ella también siente la tensión de la situación, pero su relación con su hermano se ha transformado. Aunque en un principio, su actitud hacia Felipe había sido de desconfianza debido al distanciamiento que él había creado, ahora ella comienza a comprender las luchas internas por las que está pasando. Isabel, aunque también atrapada entre la lealtad hacia sus padres y el amor por su hermano, decide hablar con él y darle su apoyo. «Felipe, sé que esto no es fácil», dijo Isabel, rompiendo el silencio. «Yo también estoy atrapada entre lo que espero de mí misma y lo que esperan de mí. Pero tienes que seguir tu corazón. Yo lo haré, aunque no lo comprenda todo. Y, aunque no sé cómo será todo, siempre estaré a tu lado». Este momento es crucial en la evolución de Felipe. Finalmente, se da cuenta de que no está completamente solo, de que Isabel ha sido la primera en ofrecerle apoyo sin intentar juzgarlo ni presionarlo. Ella le ofrece una perspectiva diferente sobre la vida y la independencia, una que es menos confrontativa y más sobre encontrar la paz interior. El clímax de este capítulo llega cuando Felipe toma la decisión de hablar una vez más con don Pedro. Aunque la confrontación con su padre no promete ser fácil,
Felipe ya no está dispuesto a esconder sus deseos ni a seguir una vida que no le corresponde. Este momento de valentía será la base sobre la cual construirá su futuro, sin importar el costo que eso tenga para él y su familia. Felipe se paró frente a la puerta del despacho de su padre. Su corazón latía con fuerza, pero ya no sentía miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Hoy le diré la verdad, aunque duela. Hoy será el comienzo de mi vida, la vida que yo quiero vivir. El capítulo concluye con Felipe entrando al despacho de don Pedro, listo para enfrentar el destino que ha estado posponiendo durante tanto tiempo. La tensión es palpable, pero hay una sensación de resolución en su caminar. Este es el punto de inflexión que marcará el inicio de su verdadera libertad. Capítulo 13. La confrontación final. La mañana después de su decisión, Felipe despertó con la mente llena de dudas. Había tomado la decisión de hablar con don Pedro, su padre, pero el peso de esa conversación lo aterraba. Sabía que ese momento sería crucial, que después de esa conversación nada sería igual. Había dejado atrás las inseguridades que lo habían marcado por tanto tiempo, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de su decisión. A veces, el momento de la verdad llega sin previo aviso, cuando menos lo esperamos, y nos obliga a ser valientes. Felipe sabía que enfrentarse a su padre era la única forma de liberarse de la prisión emocional en la que había vivido todos esos años. Pero la pregunta era, ¿realmente estaba preparado para el dolor que esa conversación traería consigo? Decidido a no dar marcha atrás, Felipe se vistió con una seriedad que no le era habitual. Aunque el sol brillaba con fuerza esa mañana, el aire parecía denso, cargado de presagios. Caminó con pasos firmes hacia el despacho de don Pedro, sin saber si su corazón latía con esperanza o con temor. Estaba a punto de iniciar la conversación más importante de su vida. Al llegar frente a la puerta del despacho de su padre, Felipe no pudo evitar un suspiro profundo. Estaba por entrar en un terreno minado, donde las palabras que dijera podrían marcar un antes y un después en su relación con don Pedro. No era solo una cuestión de amor familiar, sino de principios y de cómo percibían el uno al otro. Es ahora o nunca, pensó. Si no lo hago ahora, seguiré siendo prisionero de lo que mi padre quiere para mí, y no viviré mi vida, sino la suya. Con una decisión renovada, Felipe tocó la puerta. Desde dentro, escuchó la voz grave de su padre invitándolo a entrar. Don Pedro estaba sentado en su gran escritorio, rodeado de papeles, una expresión seria que reflejaba el peso de los años y las responsabilidades que había asumido como cabeza de la familia. Pero, a pesar de su presencia imponente, Felipe sabía que este hombre, su padre, también tenía sus propias inseguridades, y quizás temía tanto esta conversación como él. «Felipe, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», dijo don Pedro con tono formal, levantando la vista por encima de sus lentes. La mirada penetrante de su padre intentaba leerlo, como siempre lo hacía. Felipe no dudó. Con voz clara, aunque un tanto temblorosa, comenzó: «Padre, he tomado una decisión, y necesito hablar contigo sobre ella. He decidido seguir mi propio camino. No puedo seguir viviendo bajo las expectativas de otros, y eso incluye las tuyas. Sé que esperabas que tomara las riendas del negocio familiar, pero no es lo que quiero. No soy como tú, y nunca lo seré. Y he llegado a la conclusión de que debo ser fiel a mí mismo». La incertidumbre de sus palabras flotaba en el aire. Felipe sabía que no había marcha atrás, que lo que estaba diciendo cambiaría la percepción que don Pedro tenía de él para siempre. Pero al mismo tiempo, Felipe sentía una extraña sensación de alivio al soltar esas palabras que lo habían estado ahogando tanto tiempo. Don Pedro lo observó en silencio por un largo rato, sus ojos grises como el acero evaluando cada palabra, cada gesto de su hijo. Finalmente, soltó un suspiro profundo, como si hubiese estado esperando esa conversación durante años, pero nunca estuviera preparado para ella. «Felipe», comenzó don Pedro con una voz que sonaba cansada pero firme. «Sabía que tarde o temprano llegarías a esta conclusión. Siempre supe que algo dentro de ti no estaba dispuesto a seguir mis pasos. Pero lo que no entiendo es por qué no confiaste en mí lo suficiente como para hablarme antes. ¿Acaso no ves todo lo que hemos construido? La familia, el negocio, las oportunidades que te he dado. Y ahora decides desecharlo todo». Las palabras de su padre fueron como un golpe en el estómago. Felipe intentó responder, pero se quedó sin aliento. ¿Cómo explicarle a don Pedro lo que sentía,
cuando las expectativas de toda su vida lo habían asfixiado. No es cuestión de deshacerme de todo, padre, dijo Felipe, intentando calmarse. Es cuestión de encontrar mi propio propósito. Yo quiero ser algo más que un simple reflejo de lo que tú quieres que sea. Lo respeto, pero necesito ser fiel a mí mismo. Don Pedro lo miró fijamente, y por un momento, la habitación quedó en completo silencio. Luego, sin decir palabra alguna, don Pedro se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, mirando el paisaje. Era como si estuviera buscando respuestas fuera de la habitación, en el cielo nublado que se extendía ante él. Finalmente, habló, pero de una manera mucho más suave. Sé que no he sido el mejor padre para ti, Felipe. He hecho lo que creía que era necesario para que fuéramos una familia exitosa, una familia respetada. Pero nunca me detuve a preguntarme si lo que tú querías era lo mismo. Nunca supe lo que pensabas realmente, lo que deseabas para tu vida. ¿Qué es lo que te hará feliz, hijo? Felipe no pudo evitar sorprenderse. Las palabras de su padre, aunque duras, mostraban una vulnerabilidad que nunca había notado en él. Quizás don Pedro nunca lo había comprendido completamente, pero ahora estaba dispuesto a escuchar. Era el primer indicio de que don Pedro no solo estaba dispuesto a aceptar su decisión, sino a comprender las razones detrás de ella. Quiero encontrar mi propio camino, padre. Quiero hacer algo que realmente me apasione, algo que me llene de satisfacción. No quiero seguir viviendo en el molde que tú has creado para mí. Quiero que me dejes ser yo mismo. Don Pedro volvió a mirarlo, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa asomó en sus labios. Te prometo que lo pensaré, hijo. No puedo decir que esté completamente de acuerdo, pero lo pensaré. Y eso es lo que te puedo ofrecer ahora. El aire en la habitación parecía haberse despejado, como si la conversación que acababan de tener fuera un primer paso para reconciliarse con la idea de que, aunque sus caminos eran diferentes, el vínculo que los unía seguía siendo fuerte. Felipe se dio cuenta de que, aunque la relación con su padre cambiaría para siempre, al menos había logrado que lo entendiera. Felipe salió de la habitación con una sensación extraña, pero liberadora. Había dado el primer paso hacia su independencia, pero lo más importante era que había comenzado a entender que, aunque el camino hacia la libertad no sería fácil, ahora tenía el respaldo de la verdad, algo que siempre había temido perder. Este capítulo representa la confrontación final entre Felipe y don Pedro, el momento culminante en el que Felipe se enfrenta a su destino y a su propio deseo de ser auténtico, incluso si esto significa romper con las expectativas familiares. La conversación marca un cambio importante en la relación entre padre e hijo, abriendo la puerta para una mayor comprensión mutua, aunque todavía queda mucho por recorrer para que ambos puedan encontrar un terreno común. Capítulo 14. Nuevos comienzos. Después de la intensa confrontación con don Pedro, Felipe salió del despacho sintiéndose extraño, como si hubiera recorrido un largo trecho dentro de sí mismo. Había tomado una decisión irrevocable, pero en su interior no solo sentía el alivio de la liberación, sino también el peso de lo que aún quedaba por enfrentar. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Lo pensaré, hijo. No puedo decir que esté completamente de acuerdo, pero lo pensaré. Lo pensaré. Esa frase seguía repitiéndose en su mente. Aunque Felipe había dado el primer paso hacia su independencia, todavía había mucho por resolver en su relación con don Pedro y, quizás lo más importante, con él mismo. Ahora, su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podría construir un futuro por sí mismo? ¿Qué camino debía seguir ahora que su vida ya no estaría bajo la sombra de las expectativas familiares? Felipe caminó por los pasillos de la casa familiar, con la cabeza llena de dudas y de planes. El hogar donde había crecido, rodeado por los recuerdos de su infancia, ahora parecía diferente. Había dejado atrás la imagen del hijo perfecto que siempre había cumplido con las expectativas de su padre. El joven que se conformaba con seguir los pasos de don Pedro y administrar la familia con éxito. Pero, ¿qué significaba realmente tener éxito para él? ¿Cómo podría encontrar un equilibrio entre la tradición familiar y sus propios deseos? A veces, cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos, nos damos cuenta de que no siempre es la batalla externa la que más nos consume, sino la interna. Felipe había luchado durante mucho tiempo contra su propia identidad, preguntándose si ser quien él quería ser significaba rechazar a su familia. Ahora, tenía que aprender a abrazar su verdadero yo, y eso,
Aunque liberador, no era tarea fácil. El sonido de los pasos de Felipe resonó en la vieja casa mientras se dirigía hacia el jardín. El aire fresco de la tarde parecía calmar sus nervios, pero el vacío que sentía seguía presente. En el jardín, Felipe se encontró con Beatriz, la joven amiga de la familia. Ella siempre había sido una presencia tranquila en su vida, una figura que lo entendía sin necesidad de palabras. Beatriz lo miró con una expresión que denotaba tanto curiosidad como preocupación. «Felipe, ¿cómo estás?», preguntó con suavidad. «Te noto diferente, como si hubieras tomado una decisión importante». Felipe la miró por un momento antes de responder. «Sí, he hablado con mi padre. Le he dicho que quiero seguir mi propio camino. Ya no quiero vivir bajo su sombra. Quiero ser alguien por mí mismo». «Eso suena como un gran paso», comentó Beatriz, sonriendo levemente. «Es difícil, ¿verdad? Tomar la decisión de ser uno mismo, de abandonar lo que se espera de ti para abrazar lo que realmente deseas». Felipe asintió lentamente. «Lo es. Pero no sé si estoy preparado para lo que viene. Mi padre no lo entendió completamente, y ahora siento que no hay marcha atrás». Lo que Felipe no entendía en ese momento era que, en realidad, no se trataba de la aceptación inmediata de su padre lo que importaba. Lo más importante era cómo él se aceptaba a sí mismo, cómo encontraría la fuerza para vivir según sus propios principios, independientemente de lo que pensaran los demás. «Te comprendo», dijo Beatriz con una mirada comprensiva. Pero ten cuidado, Felipe. Cambiar el rumbo de tu vida puede ser liberador, pero también puede ser doloroso. Necesitas tiempo para adaptarte a este nuevo camino. Y no solo a las reacciones de tu familia, sino también a ti mismo. A veces, la independencia puede sentirse más sola de lo que uno espera. Felipe se quedó pensativo. «Sí, lo sé. No quiero perder el lazo con mi familia, pero siento que ya no puedo seguir viviendo en el molde que ellos han creado para mí. Ahora debo ser fiel a mi propia esencia, aunque eso signifique enfrentarme a mis miedos». Ser uno mismo nunca es sencillo, y Felipe lo sabía. Había crecido con un modelo de éxito que no era el suyo, pero el primer paso hacia la libertad era reconocer esa diferencia. Ahora, debía aprender a vivir en ese nuevo espacio de autenticidad. Esa noche, mientras Felipe se retiraba a su habitación, se tumbó en la cama mirando al techo. El silencio de la casa parecía envolverse en una especie de manto pesado. Aunque había dado el paso más difícil, sentía que no era suficiente. El proceso de convertirse en la persona que él deseaba ser no sería inmediato. Cada día traería nuevos desafíos, y cada desafío exigiría más de él. «Es difícil, pero tengo que ser valiente», pensó Felipe, mientras se hundía más en las sábanas. «Este es solo el comienzo. Y a pesar de todo, no tengo miedo de dar el siguiente paso». La transición hacia un nuevo camino no solo era una cuestión de decisión, sino también de adaptación. Aunque Felipe había decidido enfrentarse a las expectativas de su familia, el desafío más grande radicaba en enfrentarse a sí mismo. ¿Qué quería realmente? ¿Cuáles eran sus pasiones, sus sueños, sus miedos? Había comenzado a recorrer el camino hacia su independencia, pero ese camino estaba lleno de incertidumbre. Al día siguiente, Felipe se levantó temprano. Tenía un propósito claro, pero aún debía encontrar la forma de darle estructura a su vida. Decidió que lo primero que debía hacer era explorar sus verdaderos intereses, algo que siempre había pospuesto por cumplir con las expectativas familiares. Fue entonces cuando pensó en un viejo sueño que había tenido en su juventud: viajar, descubrir nuevas culturas, aprender de otros, experimentar por sí mismo lo que realmente le apasionaba. Era hora de abrazar lo desconocido, de dejar atrás las cadenas del pasado y comenzar de nuevo. Felipe sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento, en su corazón, sentía una renovada esperanza. Por fin podía ver más allá de las fronteras que su padre le había impuesto. El mundo era vasto, lleno de posibilidades, y él estaba listo para explorarlo. Con ese pensamiento, Felipe comenzó a planear su futuro, dejando atrás las viejas expectativas, pero llevando consigo la lección más importante. La verdadera libertad no era solo liberarse de las expectativas ajenas, sino ser capaz de aceptarse y amarse a sí mismo, con todas las imperfecciones y contradicciones que lo hacían único. Así, Felipe dio el siguiente paso hacia la vida que siempre había soñado,
con la firme convicción de que cada día sería una nueva oportunidad para reinventarse. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora entendía que lo más importante era vivir una vida auténtica, según sus propios términos. Este capítulo marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de Felipe, un proceso de autodescubrimiento y transición hacia una vida más plena y alineada con sus verdaderos deseos. Aunque aún queda mucho por resolver, el primer paso hacia su independencia ha sido dado, y con ello se abre una puerta a nuevas oportunidades y desafíos. Capítulo 15. El renacer. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo de dorado las primeras sombras de la mañana. En la casa familiar, todo parecía tranquilo, casi como si nada hubiera cambiado. Pero Felipe sabía que, en su interior, las cosas ya no serían las mismas. Había tomado la decisión más difícil de su vida, y aunque aún sentía la presión de lo que había dejado atrás, algo dentro de él le decía que finalmente había comenzado a vivir su propia vida. Ya no era el hijo que esperaba cumplir con las expectativas ajenas, ahora era un hombre que se levantaba con la necesidad de encontrar su propio propósito. La decisión de Felipe de alejarse de las sombras de su padre no solo representaba un cambio de dirección en su vida, sino también una verdadera reconfiguración de su ser. No se trataba solo de su carrera, ni de su relación con su padre o el legado familiar, sino de su propia identidad, de esa parte de él que había estado guardada en lo más profundo, esperando salir a la luz. La libertad no se encuentra en la ausencia de las expectativas de los demás, sino en la aceptación y el amor propio, pensaba Felipe mientras caminaba por el jardín, sintiendo el aire fresco del amanecer acariciar su rostro. Ahora tengo que encontrar mi propósito, pero lo haré sin temor. Día tras día, Felipe comenzó a redescubrirse. Ya no estaba limitado por las expectativas de su padre o de los demás. Había dejado de lado las sombras del pasado, y en su lugar, surgía un nuevo Felipe, una versión más auténtica y consciente de sí mismo. Aunque el camino aún era incierto, había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante, con la confianza de que lo que estaba construyendo era solo el principio. En las semanas siguientes, Felipe decidió viajar. Dejó atrás la casa familiar, el lugar que siempre había conocido, y emprendió su camino hacia nuevos horizontes. Quería descubrir lo que realmente le apasionaba, sin presiones externas, sin expectativas. Y, a lo largo del viaje, comenzó a comprender algo fundamental. La vida no siempre se trata de encontrar respuestas, sino de hacer preguntas, de explorar, de vivir. Cada ciudad que visitaba, cada persona que conocía, cada rincón del mundo que exploraba, le ofrecía una nueva perspectiva sobre la vida. Aprendió a ver las cosas desde ángulos diferentes, a adaptarse a lo inesperado, a aprender de las pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Y, sobre todo, comenzó a comprender que la verdadera riqueza de la vida no residía en el éxito material ni en la conformidad con los demás, sino en la capacidad de ser uno mismo y de crear un propósito propio. Es un camino largo, Felipe, pensó en una tarde soleada mientras paseaba por una pequeña ciudad costera. Pero cada paso, por pequeño que sea, me acerca a la persona que siempre he querido ser. Ya no tengo que esperar la aprobación de nadie. Esta es mi vida, y soy libre de vivirla como quiero. A medida que pasaban los meses, la sensación de liberación de Felipe crecía. Aunque las dudas seguían surgiendo en algunos momentos, ahora entendía que no había una única manera de vivir. El mundo era vasto, lleno de infinitas posibilidades, y su misión era explorar todo lo que tenía para ofrecer. Y, mientras tanto, no necesitaba las validaciones externas para sentirse completo. Un día, después de un largo viaje por diversas ciudades, Felipe se encontró nuevamente con Beatriz, quien había seguido su propio camino en el mundo del arte y la creatividad. En la pequeña cafetería donde se reunieron, Felipe le compartió sus experiencias. Beatriz, nunca imaginé lo que encontraría al salir de la casa familiar, comenzó Felipe. He conocido gente increíble, lugares hermosos, y sobre todo, he aprendido a conocerme de una manera que nunca había experimentado. Ha sido aterrador en algunos momentos, pero al mismo tiempo, ha sido liberador. Me alegra escuchar eso, Felipe, respondió Beatriz, con una sonrisa en sus labios. A veces, es necesario dejarlo todo atrás para encontrar lo que realmente importa. Y ahora, por fin, parece que has encontrado el camino hacia tu verdad. Felipe la miró pensativo. Aún hay tanto por hacer, tantas cosas que quiero lograr, pero lo que realmente importa es que ahora soy libre.
No solo de las expectativas de los demás, sino también de las mías propias, las que me imponía a mí mismo. Eso es lo que más importa, dijo Beatriz con firmeza. La libertad de ser tú mismo, sin ninguna restricción. Eres dueño de tu vida, de tu futuro. Felipe, por fin entendía que la libertad no era algo que se podía dar o quitar. Era una sensación interna, una comprensión de uno mismo que trascendía cualquier circunstancia externa. Había sido necesario dar un paso hacia lo desconocido, alejarse de las expectativas, para descubrir lo que verdaderamente le importaba. El tiempo siguió su curso, y Felipe comenzó a construir una nueva vida, basada en sus propios principios. Se dedicó a estudiar lo que realmente le apasionaba, desde la literatura hasta el arte, pasando por la filosofía y la historia. En el camino, hizo nuevos amigos, encontró nuevas perspectivas y, finalmente, comprendió que su propósito no era un destino fijo, sino una serie de experiencias, de aprendizajes y de conexiones. En su regreso a casa, ya no se sentía el mismo Felipe que había partido. La relación con don Pedro había cambiado. Aunque todavía existían tensiones, ahora había un entendimiento mutuo, una aceptación de que ambos tenían caminos distintos, pero igualmente válidos. Felipe ya no buscaba la aprobación de su padre. Ahora podía amarlo y respetarlo por lo que él era, sin tener que vivir bajo su sombra. Mi vida es mía, pensaba Felipe mientras miraba el horizonte desde su ventana. Y eso es lo más hermoso que he encontrado. No tengo que ser como los demás esperan que sea. Soy libre de ser yo mismo. Con el tiempo, Felipe aprendió que la libertad y la independencia no solo eran cuestiones de acción, sino también de pensamiento. Había dado el primer paso hacia su verdadero ser, y aunque el camino siguiera siendo incierto, ahora sabía que su vida le pertenecía. Este capítulo marca el cierre de un ciclo en la vida de Felipe. Un ciclo de duda, miedo y lucha, que da paso a un ciclo de autodescubrimiento, libertad y autenticidad. En su viaje hacia la independencia, Felipe ha encontrado su propósito, ha aceptado su esencia y, lo más importante, ha aprendido a vivir según sus propios términos. Y así, mientras el sol se pone una vez más en el horizonte, Felipe mira hacia el futuro con la certeza de que, al fin, está listo para ser el arquitecto de su propio destino. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la familia de Albareda. Hemos sido testigos de cómo Felipe, a través de desafíos y descubrimientos, va forjando su propio camino y hallando lo más esencial, su libertad, su propósito y la verdadera esencia de su ser. La historia de Felipe no es solo la historia de un hombre en busca de su identidad, sino también un reflejo de todos aquellos que alguna vez han tenido que tomar decisiones difíciles para encontrarse a sí mismos. Si este capítulo ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre tu propio camino, no dudes en apoyar nuestro canal. Si te ha gustado este contenido y deseas continuar explorando historias llenas de enseñanzas y sabiduría, te invitamos a suscribirte a Audio Mentores. Dale like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo, y si te ha sido útil este contenido, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable para que podamos seguir trayéndote más relatos que te inspiren y enriquezcan tu vida. Recuerda que cada historia, como la de Felipe, es un recordatorio de que el verdadero viaje es el que realizamos dentro de nosotros mismos, y este canal está aquí para acompañarte en ese proceso. Gracias por ser parte de esta comunidad de audio mentores. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos más relatos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones y el camino hacia el autoconocimiento. Hasta pronto. Y no olvides seguir siendo el arquitecto de tu propio destino.